Mi gala. El propósito de la academia es como recopilar. A veces quieren ahí como hacer pasar a sus Sí, o sea, amigos como a los grandes. Pero no siempre lo que recordamos es lo que realmente fue trascendente. Pero no sé, por Sí, ejemplo, para mí, a mi parecer, uno de los... Por ejemplo, pensemos en contemporáneos de Shakespeare, ¿no? Petrarca, no sé. Un poeta así, Boccaccio. Grandes poetas italianos que sin duda siguen siendo pertinentes porque estaban las ediciones, porque hay crítica de ellos, porque existe la academia, han trascendido, pero que no son tan populares como, Bueno, como ahí ellos. la gran diferencia es que Boccaccio habitaba un territorio que estaba dividido entre muchísimos poderes pequeños, mientras que Cervantes habitaba la hegemonía global, que era el imperio de los Habsburgo, que iba en caída, y Shakespeare habitaba el nuevo poder en surgimiento, que era el imperio inglés. Shakespeare llega. Y nada más por eso los conocemos, porque habitaban las... es como todos los autores gringos mediocres que vamos a recordar durante los próximos 100 años y todos los autores chinos que todavía no conocemos, pero que vamos a recordar nos ha después. enseñado muy cabronamente la historia es que los best sellers, cuando no tienen una calidad intrínseca, la gente deja de hablar de ellos y se esfuman en la inmediatez. La frase de que algo se esfuma en la inmediatez es contundente con el paso de la ficción y sí termina siendo un termómetro Ese puede ser el filtro. de la pertinencia que tiene con las cosas. Tengo Hay un cosas, ejemplo por ejemplo, claro de ahora, regresando nomás para terminar, el mito de Osiris, güey, de nuevo, el mito de Amon-Ra, sí se esfumó, pero no se esfumó por sus condiciones. Y puede volver a ser pertinente si lo volvemos a leer y nos puede volver a parecer interesante. No, en cambio, se esfumó por la caída, por Sí, el colapso de la edad de pero bronce. si tú agarras y buscas uno de los best sellers literarios de la literatura panfletaria mexicana del siglo XIX, que hay banda que se afana en hacer crítica de esas mamadas, que dice, ay, miren esta novela que se publicó por entregas en el siglo XIX en el México Nuevo Hispano, y eso queda en el pillo. O sea, lo vuelves a leer y dices, puta, ¿qué leí? Ya no me acuerdo ni de qué era, el güey. Periquito Sarniento. La pinche Pinche verga. pericoso, güey. Ese güey, pinche perico picudo. No mames, los pinches bandidos de Río Frío a la Frío, verga. bala fría, pa. Y esas son las más chidas. Imagínate las que estaban culeras que vendían un chingo en su tiempo. O sea, olvidadas, amado poder, güey. Iba a dar un ejemplo contemporáneo de eso, que desde el momento que lo vi me parecía así como, ¿qué pedo con esto? Había cuando surgió todo el rollo del cine de El Señor de los Anillos y de Harry Potter y que empezaron a hacer sagas de fantasía, ¿no se acuerdan que salió unos libros que se llamaban Eragon, que eran y que era la gran nota porque era un morrito que a los 17 años escribió su novela de fantasía? Era Harry Potter de los anillos. Ajá, era Harry Potter pero con dragones, ¿no? Una mamada así, ¿no? Sí, por eso era como la mezcla de todo lo que estaba pegando en aquel entonces. No, y en su momento hasta película le hicieron, obviamente se cargaron para hacer un producto vendible en sagas. Y ahorita, ¿quién verga se acuerda de Eragon? Yo. Y en su momento fue un no, o sea, pero ¿te acuerdas de qué de verga era la historia? O sea, es como... Yo ni la vi, la neta. O sea, la historia, usted, para nuestros queridos, pues escuchas, ¿usted se acuerda de qué era Eragon? Entonces, pero en ese momento, o sea, fue algo que la industria marcó porque era la tendencia. O sea, la tendencia en ese momento era el cine fantástico y los libros fantásticos en tomos. Entonces, hasta el momento, pues está olvidado. ¿Quieres escuchar algo todavía más absurdo? Tuvo mucho éxito Crepúsculo. Le fue muy bien. Le fue también que tuvo 3 emisiones y luego spin-offs y luego películas. Y en ese hype, cuando todo el mundo estaba ahí como caliente con los vampiros y los hombres lobo, una mujer... es que ya no me acuerdo cómo se llama esta mujer porque ojalá el mundo olvide pronto sus palabras. Pero no, la de Las sombras de Grey. 50 sombras de Grey. Ella escribió un fanfiction Sí. acerca de Edward Cullen, pero Edward Cullen en esta saga de fanfiction era un abusador y un güey que trataba bien culera a su morra. Ya te dije que todo está mal de Crepúsculo desde el momento en el que el hombre lobo le agarra el vientre y le dice, me quiero casar con tu hija. O sea, Quiero coger a tu bebé. me quiero coger a tu bebé. Ajá, bueno. Desde ahí está mal, güey. Desde ahí está mal eso. Bueno, esta novela de 50 sombras de Grey... Y es trascendente. O sea, a ver, hay que decirlo. O sea, ahí es cuando es el rollo de... Por eso aterrizaba la pregunta sobre eso. O sea, pues ¿es trascendente o no? Pues... O sea, todas las ficciones son... las ficciones trascendentes son trascendentes en sí mismas. Pues no. O sea, Crepúsculo va a ser trascendente. Lo vamos a recordar en 40, 50 años. Ahora, vamos Bueno, a... si todavía estamos vivos, Vamos a... ¿va a haber ojalá- banda que va a recordar Crepúsculo? Yo creo que sí. Depende de qué... Eragon no. Pero hay que Pero preguntarnos Crepúsculo en sí. ese sentido por qué es trascendente el crepúsculo. La palabra trascendente es una palabra que nosotros utilizamos como moneda de cambio, pero que no sabemos realmente qué significa.
Trascendente es que se despersonaliza y empieza a habitar en otros. Es como una experiencia trascendente, es una experiencia fantasmagórica. Una experiencia de reaparición de lo que tú haces, lo proyectas en otras cosas. A ver, vamos a los por eso, específicos. por ejemplo, es trascendente Boccaccio o es trascendente Petrarca, porque después se manifiestan en Garcilaso, que después se manifiesta en Góngora, que después se manifiesta, muchos años después, se manifiesta en García Lorca. Y entonces tú ya tienes una corriente ideológica trascendente. Esa es la trascendencia. ¿Y por qué trasciende Crepúsculo? Porque es un fenómeno mediático a través del libro. Pero no trasciende por sus aptitudes literarias, trasciende por sus aptitudes como objeto de consumo. Comerciales. Ahora, las cosas literarias, ficticias, cinematográficas que trascienden, sí trascienden por sus propias cosas. ¿Y cuándo trascienden? Cuando otra cosa habla de ellas. Si no hay un mecanismo de comunicación o un mecanismo de recuperación de esas ideas, no hay trascendencia. Si no hay crítica que hable de ellos, si no hay personas que lo recuperen, si no hay comentarios al respecto, si no hay otras películas que lo utilicen como referencia, no hay trascendencia. No, Y entonces hay abandono. no estoy tan seguro porque Televisa y el gobierno federal de los Estados Unidos mexicanos le echaron muchísimas ganas para que su serie de la Agencia Federal de Investigación tuviera éxito. Y no lo tuvo, porque no hablaba de cosas que tocaran a una verdad trascendental dentro de la audiencia. Pero creo que el arquetipo del vampiro es un arquetipo que desde la caída del medievo hasta el día de hoy tiene mucho éxito porque es la misma razón por la cual no dejamos de hablar de Marx. Es porque no hemos trascendido las condiciones materiales que dieron origen a su filosofía. Bueno, ¿cuándo surgen los vampiros? Si te das cuenta, Vlad Tepes es un conde. El conde Drácula es un conde, pero la historia está contada por una nación que ya no era una nación medieval, sino que era una nación en un capitalismo emergente. Entonces, gente que era productiva, gente que tenía mayor poder económico por encima del poder feudal, se veía cercada y en muchos casos incluso asesinada por gente cuyo único mérito era haber nacido dentro de la familia correcta. Entonces estos condes, con un poder decadente, eran como muertos en vida. Era un poder muerto en vida que estaba chupándole la vida literalmente estaba chupándole la vida a los campesinos que seguían siendo sus siervos, le chupaba la vida al país y en los ojos de esta emergente nación capitalista europea eran vampiros. Y el vampiro sigue siendo lo mismo, sigue habiendo como una dicotomía entre el zombie y el vampiro. Los dos monstruos que son, digamos, el 1% y el 99%. El vampiro es aquel que se alimenta de la fuerza vital de otros. Sí. Y por eso Edward Cullen es de una familia acomodada, llega y empieza a cogerse estas morritas. Pero el revamp, digamos como la versión más transparente de Edward Cullen, el de 50 sombras de Grey, ya no es un vampiro, pero ahora es un CEO, es un corporativo. Es un corporativo que literal... Es un chupa sangre. O sea, si tú comes por el dinero que estás generando de la labor de otros, entonces literalmente te estás alimentando de su fuerza vital. Elon Musk es un literal vampiro. Entonces, como no hemos trascendido esa figura del güey único que se está alimentando de la fuerza vital de miles de personas, entonces van a seguir habiendo historias de vampiros. Y como no hemos trascendido la figura de la masa deshumanizada que toma actitudes animalísticas, seguimos contando historias de zombies. Malas historias de zombies, pero finalmente nos gusta verlos porque nos vemos reflejados en esas historias y vemos reflejadas las masas en esas historias de gente hay fea. muchísimas historias de vampiros en el intermedio entre Drácula y Crepúsculo. Y algunas de ellas no trascienden. O sea, incluso Dashiell Hammett tiene historias de vampiros que son muy buenas y estoy seguro que trascenderán si alguien habla de ellas. Pero antes o paralelos a Dashiell Hammett, como gringos hablando de vampiros o gente hablando de vampiros, hay un chingo y no trascienden, a pesar de que el arquetipo es muy válido. En el, a mí me parece muy cine interesante. ochentero hay un chingo de vampiros. Hasta Chabelo sale de vampiros, seguramente. alguna vez. Y el asunto aquí es Pero es que tienen la forma, pero no el fondo. O sea, son... Sí, es la misma idea, más o menos. No, Piensa en Morbius. Morbius. No, ve el ansia con Bowie. El ansia de Bowie es la verga. O sea, y es previo a Crepúsculo y O sea, es yo una sí creo, forma de... Yo sí creo en el arquetipo como de del vampiro, manejar me parece Crepúsculo, cierto. pero chido, ¿no? O sea, Me parece una buena ¿sí? interpretación del arquetipo del vampiro, pero creo que sí que gran parte de la trascendencia de Crepúsculo es como fenómeno mediático. Pero ¿por qué le fue tan mal a Morbius? A pesar de que en Cinépolis no había buenas películas, pero había 10 salas para ver a Morbius. Bueno, porque Morbius
es toda la forma, pero nada del fondo. Es un vampiro, pero no es una élite. Se alimenta de sangre, pero es bueno, no quiere matar gente. Entonces no es ningún arquetipo, no conozco nada así. Un güey que inventa una cura para no sé qué y tiene que alimentarse de sangre, no me habla de nada relevante para mi vida. Es nada más un puto pretexto de $10 millones para hacer a los Sinister Five. No hay razón de ser de esa película. Ahora, si me sacaras una película acerca de bueno, ¿por qué tiene éxito Vlad Tepes? Tiene éxito desde su principio porque habla acerca de un líder real que chupó la sangre de su pueblo, perdió la guerra contra los otomanos, acabó empalando a su propia gente incluso, era un líder cruel, y después Bram Stoker lo retoma para esta leyenda. Pero una vez más, estamos hablando de la historia de los grandes hombres, porque Bram Stoker nada más estaba retomando una leyenda que ya era común dentro del folclore tradicional. Bram Stoker fue solamente una de las historias mejor contadas de esa tradición popular. Y Morbius, no, Morbius era como Stan Lee diciendo, pues estaría chingón que Spider-Man peleara con un vampiro. Y luego Sony va y con todo el talento que tiene Sony, pues hicieron una mala película de ellos. Yo no creo que en 10 años la gente se acuerde de Morbius, pero sí se van a acordar de Drácula. No, ni siquiera en 10, en el siguiente año ya nadie se va a acordar. Ya. Pasado mañana, ¿no? Sí, es como- Ya lo tengo yo en el olvido. No necesitas mucho. Pero bueno, entonces, ni toda ficción que trasciende es buena, ni toda ficción que no ha trascendido es mala, ¿no?